Joel, ¿qué hago? ¿Cierro mis ventas en una sola llamada? ¿Cierro mis ventas en dos llamadas? ¿Tomo la decisión de simplemente cerrar mis ventas sin la necesidad de hacer una llamada? Bueno, en realidad déjame ya anticiparte y decirte de antemano que esta tercera pregunta la puedes ir descartando por completo. Y quiero hacer foco en esto primero que te comenté. ¿Qué me conviene? ¿Cerrar en una? ¿Cerrar en dos? Hoy en día estoy sentado acá delante tuyo para poder de una vez por todas resolverte esta duda. Y quiero dejarte constancia de que lo que voy a pasar a explicarte, a exponerte, va a literalmente determinar si tu cierre de ventas se duplica, se triplica o si simplemente seguís perdiendo esos prospectos en el camino como muy probablemente te venga pasando hasta hoy día. Pero antes de todo esto, déjame contarte un poco mi experiencia personal como closer. Siempre tuve como esa idea, siempre estuve empecinado con esta creencia de que siempre lo mejor y lo más conveniente era cerrar en una sola llamada. De que el hecho de tener que reagendar, esperar a que pasen 1 o 2 días y hacer una segunda llamada, lo único que dejaba era que el lead se enfriase, que se perdiera la emoción, que se perdiera el estímulo y que simplemente esa venta no se termine por no concretar. Pero con el pasar del tiempo me di cuenta de que la realidad es que simplemente a veces conviene cerrar una venta en una llamada directamente y simplemente a veces conviene hacerlo en dos. Pero a ver, Joel, seguís sin responderme esta duda. Quédate más que tranquilo, quédate más que tranquila, que a continuación voy a pasar a explicarte el proceso que estoy llevando a cabo hoy día, cuál es el paso a paso que estoy haciendo y de qué depende, de qué factor depende si cerrar mis llamadas, mis ventas en una llamada o en dos. Pero antes que todo eso, déjame presentarme un minutito y ya nomás seguimos con esto. Bien, soy Joel Block, soy closer de ventas actualmente y quiero hacerte lo más directo y lo más transparente posible. Este mensaje va dirigido en especial a vos, dueño de negocio, dueño de agencia, infoproductor que estás viendo esto. Si estás verdaderamente buscando un closer que no solamente se dedique a prestar atención a lo que ocurre dentro de esos 45, una hora de llamada, sino que se involucre en todos los procesos que ocurren tanto dentro de esa llamada como fuera, que verdaderamente aporte valor en cuanto a datos relevantes para el crecimiento exponencial de tu negocio, que verdaderamente se preocupe en unificar esa área de ventas de tu negocio y el área de marketing. Voy a estar dejándote mi número de WhatsApp debajo de este video en la descripción para que si es tu intención y si es tu deseo puedas agendar una llamada conmigo. Ahora, caso de que seas una persona de que simplemente quieras saber más respecto a este tema, respecto a este proceso de ventas que voy a estar detallando a continuación, si por ejemplo te interesan los gráficos que voy a estar presentando y quieres verlos más a detalle, puedes enviarme un mensaje a mi DM en Instagram, que voy a estar dejándolo por debajo del número de WhatsApp, donde voy a estar respondiéndote al instante y sin ningún tipo de inconveniente. Bien, ahora verdaderamente a lo que vinimos. ¿Qué hago? ¿Cierro en una llamada? ¿Lo cierro en dos? ¿De qué depende? Todas estas preguntas, todas estas dudas tienen su respuesta en este proceso de ventas que tiene por nombre proceso de ventas integral. Estoy totalmente seguro de que verdaderamente no vas a encontrar un proceso así de detallado, así de completo en ningún otro lugar. Por eso quiero que durante estos 5 minutitos me prestes total atención, que si verdaderamente entendés este proceso, que sí, sé que parece larguísimo, sé que parece muy complejo, pero si verdaderamente lo entendés y lo aplicás en tus llamadas, en tu día a día como closer, vas a ver cómo todo se simplifica y cómo literalmente esas ventas comienzan a multiplicarse sin que siquiera te des cuenta. Comenzamos con una simple introducción de toda la vida en la que hacemos un rapport humano. Esto es más que sabido. ¿Para qué? Para generar confianza con el lead. Hola, ¿cómo estás? ¿Desde dónde me llamas? ¿Cómo estás? ¿Cómo viene tu día? Etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, para eso, para mostrarnos humanos, para mostrar que verdaderamente somos una simple persona de carne y hueso. Siempre el objetivo es ese, generar confianza en el lead. Pasamos a presentarnos, por ejemplo, no sé, bueno, paso a presentarme, soy Joel, soy parte del equipo de tal y tal, etcétera, etcétera. Y ya desde la introducción y después de presentarnos,
ya empezamos a prevenir objeciones futuras. ¿Cómo lo hacemos? Desde ya preguntando por si esa persona tiene algún socio. Por ejemplo, déjame comentarte, Matías, antes de empezar con todo esto, ¿hay alguna otra persona que tenga que estar presente en la llamada? ¿Alguien que forme parte de la toma de decisiones tuya? ¿Qué hacemos en este caso? Como comenté, prevenir totalmente cualquier tipo de objeción futura. Caso de que el lead nos responda sí, sinceramente tengo socio, tomo las decisiones con mi socio, pero esta vez no puede estar en la llamada, sea por la cuestión que sea. Ese es el primer indicador que nos va a indicar, valga la redundancia, si verdaderamente cerrar en una o cerrar en dos llamadas. Ahí, si nos damos cuenta de que el socio no puede estar en la llamada, directamente pasamos a reagendar porque al fin y al cabo no tiene sentido presentarle todo el servicio si al final de la llamada no va a poder tomar la decisión. Caso de que te diga, sí, tengo socio, pero puedo tomar la decisión solo o sola, cerramos en esa misma llamada. Caso que nos diga, sí, caso que nos diga no, no tengo socio, no tengo socia, tomo las decisiones por mi propia cuenta, efectivamente, lo mismo, cerramos en la misma llamada. Después de verificar eso, pasamos a declarar las intenciones de la llamada. Depende en cuántas llamadas cerremos la venta. Si ahí tomamos la decisión respecto al socio o la socia de que vamos a cerrar en una, le decimos, sí, la intención de esta llamada es conocerte, hacerte una serie de preguntas a modo de charla y caso de que te pueda ayudar, pasar a presentarte el servicio. Caso de que el servicio te haga total sentido, la idea es que puedas tomar una decisión dentro de esta llamada. Por ejemplo, sé que, a ver, por ahí se puede hacer una mejor declaración de intenciones, estoy tratando de resumirlo, evidentemente, para que no sea muy largo, o si no, si después de verificar socio o socia nos damos cuenta de que tenemos que hacer una reagenda, lo mismo, la intención de esta llamada es comentarte qué hacemos con tal y tal agencia, conocerte, caso de que me dé cuenta de que pueda ayudarte, paso a detallarte lo que hacemos y si te hace sentido, la intención es que reagendemos y que hagamos una segunda llamada en la que voy a poder traerte algo más personalizado y la idea es que puedas tomar una decisión dentro de esa segunda llamada. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ese es el primer indicativo que nos va a hacer tomar la decisión de si cerrar en una en dos, si tiene socio o no tiene socio. Después de hacer toda esa introducción, pasamos a hacer un puente a descubrimiento. Quiero explicarlo rápido. Esto es simplemente para tocar los dolores del lead, para verdaderamente sentar las bases de la llamada. Y el objetivo de este puente de descubrimiento es literalmente decirle a ese lead por qué nos tiene que prestar atención. Por ejemplo, bien, en nuestra agencia trabajamos con tal y tal persona, llevamos a tal persona a hacer tal y tal cosa y diciéndole eso, lo que hace el lead es literalmente decir, ok, tiene sentido invertir mi tiempo y prestarle atención a esta persona. Ya seguido y después de hacer ese pequeño puente, pasamos directamente a lo que es el descubrimiento, probablemente la parte más importante de toda la llamada, por lo general la más extensa, ¿no? En cuanto a tiempo. ¿Cuáles son los principales objetivos de un buen descubrimiento y bien hecho? En primer lugar, tocar el dolor de la persona, el deseo futuro de la persona y el dolor futuro de la persona. Tres conceptos a partir de los cuales podemos ir variando y llevando a la persona por diferentes lugares, entendiendo que al fin y al cabo siempre una persona va a terminar comprando para aliviar un dolor. Si bien el deseo siempre es sumamente importante, la importancia es darle cuenta a esa persona de su dolor y sobre todo brindarle una solución a través de aumentar y potenciar el deseo futuro. ¿Cuál es el objetivo de un buen descubrimiento también? Prevenir objeciones, que como comenté, lo empezábamos haciendo desde la introducción y lo seguimos haciendo durante el descubrimiento a través de preguntas como explicita el gráfico de contexto, preguntas emocionales y preguntas de calificación. Ejemplos de pregunta de contexto, por ejemplo, ¿qué te llevó a agendar esta llamada? ¿Cuál es tu cliente ideal? ¿Cuáles son tus objetivos de aquí a, por ejemplo, no sé, 6 meses o cualquier periodo de tiempo? ¿Cuál es tu ticket promedio?
al fin y al cabo preguntas que nos vayan dando contexto de cuál es la situación actual del lead y qué es lo que quiere lograr. ¿Qué cosas son muy importantes en este punto de la llamada? En primer lugar, que sea una conversación totalmente amena, que no suene como un interrogatorio y sobre todo dejar que la otra persona hable, que la otra persona se explaye. Considero que un buen porcentaje, por así decirlo, en cuanto a esta conversación es dejar que el lead hable un 70%, por ejemplo, y nosotros simplemente escuchar y hacer las preguntas y aportar alguna que otra cosa necesaria, pero siempre dejar que el lead sea el que más hable. Preguntas emocionales, como por ejemplo, ¿cuáles son tus objetivos? Como comenté, de aquí a cierta cantidad de tiempo, ¿cómo beneficiaría a tu negocio e incluso a tu vida personal la resolución de estos problemas que me estás comentando? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías si de aquí a 6 meses, por ejemplo, no logras resolver este problema? Preguntas emocionales que, a ver, evidentemente hay veces en las que el lead nos da el puntapié para que podamos hacerla, hay veces que no, es muy importante identificar como el contexto, pero sí, preguntas emocionales, como dije, una persona siempre termina comprando por el dolor, así que son de suma importancia. Y por último, preguntas para calificar al lead, preguntas de calificación. Lo calificamos en cuanto a dinero y sobre todo en cuanto a tiempo también. Por ejemplo, le preguntamos si verdaderamente está dispuesto, caso de que el servicio que se le va a presentar le haga sentido y sienta que se adapte a lo que está buscando hoy día, si está dispuesto a invertir en su negocio o en su vida personal o lo que sea que se le esté ofreciendo. Y cuestiones de tiempo, qué tan predispuesto está para hacer esto, qué tanto tiempo está dispuesto a invertir en esto. Y al fin y al cabo, preguntas para ir calificando al lead y siempre evitando futuras objeciones, como mencioné en un principio. Bien, ahora punto totalmente importante y clave de la llamada, punto de quiebre total, donde vamos a verdaderamente decidir si vendemos en una call o si cerramos en dos call. ¿De qué va a depender? Después de hacer todo ese descubrimiento, toda esa introducción, todo ese puente, etcétera, etcétera, nos vamos a dar cuenta si el lead está verdaderamente caliente, si puede tomar una decisión dentro de esa misma llamada, si sé cómo puedo pitcharle bien, si hice un muy buen descubrimiento, si hice las cosas bien, tomo la decisión y cierro y hago todo para llevar al lead a cerrarlo en esa misma llamada. Caso contrario, caso de que tiene socio y no puede tomar una decisión dentro de la llamada, caso de yo no tener claridad ni seguridad de cómo picharle por la dificultad de su contexto o de su servicio. Al fin y al cabo, si el lead está muy frío y yo me di cuenta que hice un descubrimiento malo o regular, simplemente tomo la decisión de reagendar y llevar al lead a una segunda llamada donde tengo más tiempo para pensar, para organizarle y poder ofrecerle un servicio muchísimo más personalizado, que al fin y al cabo va a terminar haciendo que el lead tome conciencia de que se le hace algo 100% para él y dedicado a sus necesidades. Caso que podamos tomar la decisión de venderle en una sola llamada, pasamos a transicionar a la presentación, en la que después de haber hecho todo ese descubrimiento, le afirmamos que lo podemos ayudar. Esta parte es muy importante, decirle, por ejemplo, bien, Matías, en este punto de la llamada yo estoy 100% seguro de que te podemos ayudar. Darle claridad de que el servicio que le vamos a pasar a presentar se adapta a sus necesidades y verdaderamente puede resolverle ese problema que está buscando resolver, evidentemente. Y volvemos a declararle las intenciones como para clarificar un poco y seguir como marcando el rumbo y teniendo autoridad por sobre la llamada. Le preguntamos también si puede tomar una decisión o no. Caso de que sí pueda tomar una decisión dentro de esa llamada, seguimos con el mismo proceso, le vendemos en una. Caso de que te diga de que, por ejemplo, no, tengo un proceso de toma de decisiones en las que me gusta pensarme un poco más las cosas y no suelo tomar decisiones dentro de la llamada, ahí lo que podemos hacer es, como dice acá, preguntarle si está dispuesto a cambiar ese proceso de toma de decisiones que tiene el lead. Se lo decimos de una forma amigable, generando confianza, exponiéndole y diciéndole, por ejemplo, bien, pero a ver, caso de que se te presente algo que se adapte 100% a tus necesidades, si el servicio que se te va a presentar es algo que estás buscando, ¿estarías verdaderamente dispuesto a quizá cambiar ese proceso de toma de decisiones?
Si te dice que sí, que podría ser una excepción y al fin y al cabo cambiar su proceso, le cerramos, lo vendemos en una call. Y si te dice que no, a ver, ya estamos en el baile, como decimos acá en Argentina. Vendemos igual en una sola call, sabiendo que al final de la llamada vamos a tener esa típica objeción de me lo tengo que pensar, pero estamos totalmente preparados para resolver esa objeción. Y una vez que nos dimos cuenta y le explicitamos al lead que verdaderamente podemos ayudarlo y descartamos cualquier tipo de objeciones, pasamos a presentarle el servicio. A ver, evidentemente va a depender de qué se le ofrece, pero en lo que se quiere hacer énfasis es en cuestiones de tiempo para darle claridad al lead. Si el servicio va de tal y tal manera en primera semana, segunda semana o primer mes, segundo mes, es importante como ponerle foco a eso porque da muchísima confianza y muchísima claridad. Se hace una promesa, se aclara y se hace un resumen del punto en el que está el lead, el punto en el que quiere estar, cuáles son sus objetivos y se le explicita detalladamente qué es lo que se va a hacer, como dije, en cuestiones de tiempo para llevar a ese lead de su situación actual a su situación deseada. Como digo, depende muchísimo del servicio, depende muchísimo del lead, pero eso es lo principal. Se hace un resumen después de hacer toda la presentación. A ver, algunos prefieren presentar pantalla, otros prefieren hacer un speech más bien hablado. Va a depender muchísimo del closer, pero al fin y al cabo se hace un resumen y pasa a transicionarse al cierre, donde se hace un chequeo de temperatura y preguntas escalera. ¿A qué me refiero específicamente con preguntas escalera? Eh, es llevar al lead a que diga sí, 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 a darle seguridad y ya prácticamente esta es la última etapa del proceso, etapa en la que muy probablemente si no previnimos bien las objeciones puedan surgir en este momento. Al fin y al cabo, como closer es más que sabido que tenemos que estar preparados para resolver las objeciones más comunes. Ya voy a hacer un video explicando un poquito más eso, más a detalle. Pero eso, preguntas escalera, por ejemplo, bien, ¿esto que se te presentó te hace sentido? Sí. ¿Se adapta a tus necesidades? ¿Se adapta a lo que estás buscando hoy en día? Sí. ¿Le agregarías algo a este servicio? No. Bien, entonces, si no hay ningún tipo de objeción, le preguntamos a Liz si quiere dar el siguiente paso, se le explicita cuál es el siguiente paso, se habla de medios de pago y se cierra la venta prácticamente. Parece muy fácil, es fácil, pero bueno, en este punto suelen presentarse objeciones, puede pasar o no, pero como mencioné, tenemos que estar siempre preparados. Ahora, caso de que hayamos decidido cerrar en 2 llamadas, se hace de la misma manera una transición a presentación, de la misma manera que explicité arriba. Bien, estoy seguro de que puedo ayudarte. Volvemos a repetir cuáles son las intenciones de la llamada para generar autoridad. Y acá hacemos una presentación, pero no es la misma presentación como les mostré que es la de arriba, que es muchísimo más larga y detallada. Se hace una presentación como más vaga, como más ligera, en la que sí se le hace la promesa al lead de lo que va a poder lograr con el servicio, se le da cierta información del servicio, pero no toda. Al fin y al cabo es como dejar al lead con la intriga de las cuestiones del servicio y dejarle en claro que verdaderamente lo que se le va a presentar puede ayudarlo y va a resolver todos y cada uno de sus problemas. Y se pasa a transicionar a una reagenda. Bien, en este punto lo que sugiero hacer, por ejemplo, Matías, es que pasemos, si te parece bien, a reagendar para mañana o pasado mañana. Suele recomendarse hacer esa transición en 1 o 2 días. Se hace una transición a reagenda, se agenda otro día, otra fecha, se coordina con el lead y se hace la reagenda. Y en ese proceso de 1 o 2 días en los que hay un tiempo de separación, vamos a pensar, a recapitular en todo lo que nos dijo el lead. Podemos ver y repetir la llamada, ver nuestras anotaciones y armarle como una presentación muchísimo más detallada al lead que se adapte a sus necesidades, que le dé al 100% todo lo que está buscando. Y en la segunda llamada, que le decimos Strategy Call, se lo pasamos a detallar al 100%. Volvemos a hacer una introducción,
transición a presentación, esto es prácticamente lo mismo de arriba y ahora sí se le hace una presentación totalmente detallada del servicio. Y esto es lo mismo que lo de arriba, lo que expliqué anteriormente, se pasa a hacer una transición al cierre, chequeo de temperatura, preguntas escalera, resolución de objeciones en caso de que se presenten y cierre de la venta. Esa es la única diferencia de si cerramos en una o cerramos en dos. Tenemos que estar atentos a cuáles son los factores determinantes que nos van a llevar a tomar la decisión de justamente eso, si cerrar en una o cerrar en dos. Eso es prácticamente lo más importante y lo que quería dejar en claro con este video. Entonces, a modo de resumen, es prácticamente eso. Ingresamos a la llamada con la intención siempre de hacer un descubrimiento y cerrar siempre en una sola llamada. Pero bueno, evidentemente el lead nos va dando indicativos que nos puede llevar a cerrarlo en dos. Ese es como el resumen general. Sé que el gráfico tiene muchísimos más detalles, muchísima más información de verdadero valor. Por eso sugerí que si es de tu interés puedas pedírmelo por Instagram y te lo voy a estar entregando sin ningún tipo de problema. Pero a modo de resumen no es mucho más que eso. Este es el proceso que utilizo hoy en día y que me da verdaderamente muchísima efectividad, con el que me siento cómodo, con el que me siento conforme y me hizo despegar verdaderamente de una manera sumamente exponencial en mi carrera como closer. Así que ese es el video por hoy. Vuelvo a repetir, si sos un dueño de negocio que está buscando un closer verdaderamente que se interese por tu visión sobre el negocio y te aporte verdadero valor, en la descripción está mi WhatsApp para que puedas agendar una llamada conmigo. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.